Detrás de la fachada de una casa común en una calle cualquiera de Gloucester, se escondía uno de los horrores más indescriptibles del Reino Unido. Fred y Rose West, una pareja aparentemente normal con hijos y una vida de rutina, escondían un secreto aterrador: abusos, torturas y asesinatos cometidos durante más de 2 décadas. Cromwell Street fue mucho más que su hogar. Fue el escenario de una pesadilla que solo se revelaría cuando ya era demasiado tarde. Frederick West y Rosemary Letts fueron una pareja que violaron, torturaron y asesinaron a mujeres jóvenes, casi todas en la casa de ellos en Gloucester, Inglaterra. Antes de comenzar con estos atroces sucesos, hablemos un poco sobre sus vidas. Fred West nació el 29 de septiembre de 1941 en Marcle, proveniente de una familia pobre de trabajadores agrícolas. Según él, creció pensando que el incesto era una práctica normal debido a los abusos sexuales a los que su padre sometía a sus hermanas, diciéndoles: «Yo te hice, puedo hacer lo que quiera contigo». Era un alcohólico que dio como única enseñanza la siguiente expresión: «Haz lo que quieras, pero que no te atrapen haciéndolo». Además, afirmó haber sido abusado sexualmente por su madre a partir de los 12 años. Como adolescente, Fred se dedicó al hurto, cometiendo delitos menores y acosando agresivamente a mujeres y niñas a quienes consideraba objetos de placer para usarlas a su antojo. A los 17 años sufrió una fractura de cráneo, un brazo y una pierna en un accidente de motocicleta. Estuvo inconsciente durante días y caminó con aparatos ortopédicos durante varios meses. Debido a este incidente, desarrolló un miedo extremo a los hospitales y se volvió propenso a ataques de ira. Cuando Fred tenía 20 años, Kitty, la hermana de 13 años, le contó a su madre que él había estado abusando de ella desde hace meses y la había dejado embarazada. Fred fue arrestado y admitió abiertamente ante la policía que había estado abusando de niñas desde su adolescencia. Aunque se encontraba disgustada por las acciones de su hijo, la madre de Fred estaba dispuesta a testificar en su defensa, y justo antes de su testimonio programado, Kitty cambió de opinión y se negó a testificar. Fue entonces cuando el caso se desmoronó. Lamentablemente, algunas mujeres le creían, lo veían encantador y caían en sus redes. Una de ellas fue Rena Costello, una joven prostituta de 21 años que estaba embarazada de un chofer pakistaní. En ese tiempo Fred manejaba un camión de helados, adoptó a Charmaine, la hija que ella esperaba, y se casaron en Ledbury el 17 de noviembre de 1962. Ese día, el destino de Rena quedaba marcado de manera trágica. En julio de 1964 nació Anne-Marie, la primera hija de la pareja. Vivían en una casa rodante mudándose permanentemente en busca de trabajo. Rena hacía lo que podía para criar a sus hijas lo mejor posible, pero era difícil ya que Fred era agresivo, las dejaba encerradas cuando él salía, las golpeaba y maltrataba. West comenzó a abusar sexualmente de Charmaine, su pequeña hijastra, y obligaba a Rena a prostituirse para complementar los escasos ingresos familiares. La situación del matrimonio era insostenible y para escapar de la violencia doméstica, las sádicas demandas sexuales a las que la exponía, con dolor la mujer tuvo que dejar a sus niñas y escapó hacia Escocia. Fred estuvo solo poco tiempo. Pronto entabló una relación con Anne McFall de 18 años, quien era amiga de Rena y ya se había convertido en su amante, pero pronto se volvería una molestia. McFall, quien estaba embarazada, insistía con que él debía divorciarse de Rena para casarse con ella, pero de un día para otro desapareció. Fred, durante un ataque de rabia, la asesinó, mutilando sus dedos de manos y pies. Además, la enterró junto con el hijo que llevaba, al borde de un maizal entre Much y Kempley. Ahora bien, ¿quién era Rosemary Letts? Rose Letts nació el 29 de noviembre de 1953 en Northam, Devon, en el seno de una familia de bajos recursos marcada por la inestabilidad emocional. Su madre, afectada por una profunda depresión, fue sometida en varias ocasiones a terapia electroconvulsiva durante el embarazo. Algunos creen que esos tratamientos influyeron en el desarrollo posterior de la personalidad de Rose, atribuyéndole su futura conducta cruel y despiadada. Sin embargo, tal vez la oscuridad que creció dentro de ella no se originó en la electricidad, sino en algo mucho más profundo e inquietante. Lo cierto es que su padre, William Letts, también sufría de trastornos mentales, pues había sido diagnosticado con esquizofrenia. Su estilo de crianza era tiránico, exigía obediencia absoluta y se mostraba violento con frecuencia. Su inestabilidad emocional lo llevaba a cambiar constantemente de trabajo, lo que convertía el ambiente familiar en un infierno para todos los que vivían bajo su techo. En ese entorno opresivo, Rose creció como una adolescente temperamental, con un bajo rendimiento escolar.
Además, desde una edad muy temprana, comenzó a mostrar un marcado interés por asuntos sexuales al punto de que solía introducirse en la cama de su hermano, un comportamiento que ya insinuaba graves alteraciones en su desarrollo emocional. La situación en su hogar siempre fue difícil, tanto así que su madre terminó por abandonar la casa y se llevó a la niña con ella. Sin embargo, pocos años después, cuando Rose tenía apenas 15 años y atravesaba una adolescencia turbulenta, decidió regresar a vivir con su padre. Lo hizo como una forma de eludir los límites que su madre intentaba imponer frente a su rebeldía y a las relaciones conflictivas que solía entablar, casi siempre con hombres mayores. Pero aquella decisión no hizo más que agravar su situación. William comenzó a abusar de ella, marcando el inicio de una etapa aún más oscura y perturbadora en su vida. Por esa misma época, en una parada de autobús en Cheltenham, Rose conoció a Fred West, un hombre de 27 años con un aspecto desaliñado que en un principio le causó repulsión. Sin embargo, algo cambió. La atención constante que Fred le brindó durante los días siguientes comenzó a halagarla. Tras descubrir que Rose trabajaba en una panadería cercana, Fred ideó un gesto peculiar. Convenció a una mujer desconocida para que entrara al local y le entregara un regalo. Minutos después, él mismo apareció y la invitó a salir esa misma noche. Rose aceptó. Desde ese instante, Fred lo tuvo claro. Había encontrado a su compañera ideal. Rose no solo compartía su oscuridad, también parecía igual de perversa. La relación entre ambos comenzó rápidamente y no tardó en visitar con frecuencia la casa de Fred, donde vivían sus hijas Marie y Charmaine, fruto de su anterior matrimonio. Al principio, Rose se mostró como una cuidadora atenta y cariñosa con las niñas a quienes notó descuidadas, pero esa fachada no tardaría en desmoronarse. A las pocas semanas de conocerse, Rose dejó su trabajo en la panadería para dedicarse por completo al cuidado de las hijas de Fred. Habían llegado a un acuerdo. Él le daría dinero suficiente para que ella pudiera entregárselo a sus padres y hacerles creer que aún conservaba su empleo. Con el tiempo, Rose decidió presentar a Fred a su familia, pero el encuentro no fue bien recibido. Desde el primer momento, sus padres desaprobaron la relación. Alarmados por la diferencia de edad y los rumores que comenzaban a circular entre ellos, que Rose podría haberse iniciado en la prostitución, tomaron medidas drásticas. Le prohibieron seguir viéndose con él y acudieron a los servicios sociales para denunciar la situación. Como resultado, en agosto de 1969, Rose fue internada en un hogar para adolescentes. Solo se le permitía salir bajo estrictas condiciones. Sin embargo, cada vez que tenía permiso para visitar a sus padres los fines de semana, aprovechaba la oportunidad para escaparse y ver a Fred, desafiando las restricciones y la autoridad familiar sin dudarlo. Apenas cumplió los 16 años, Rose tomó una decisión definitiva. Abandonó el hogar de menores y se fue a vivir con Fred. 3 meses después, la pareja se mudó a una casa que marcaría el inicio de una oscura historia, el número 25 de Cromwell Street, en Gloucester. En octubre de 1970, Rose dio a luz a su primera hija, a la que llamaron Heather, pero la aparente tranquilidad familiar no duró mucho. Solo unos meses después, Fred fue encarcelado nuevamente, esta vez por el robo de neumáticos y la placa de identificación de un vehículo. Fred permaneció en prisión hasta junio de 1971, cumpliendo una condena de 6 meses y medio. Durante ese tiempo, Rose, que acababa de cumplir 17 años, quedó a cargo del cuidado de las 3 niñas. Sin embargo, la aparente normalidad en ese hogar era solo una fachada. Según Marie, tanto ella como Charmaine fueron víctimas de constantes abusos físicos y emocionales mientras estuvieron bajo el cuidado de Rose. Marie, de carácter más sumiso, solía llorar y mostrar sus emociones ante el maltrato, lo que parecía calmar al menos momentáneamente a su agresora. Caso contrario a Charmaine, se negaba a llorar o mostrar cualquier signo de dolor, sin importar la brutalidad del castigo. Esa resistencia silenciosa, esa valentía infantil, se convirtió en una provocación que Rose no estaba dispuesta a tolerar. Se cree que Rose asesinó a Charmaine poco antes de que Fred fuera liberado de prisión, y para justificar la repentina desaparición de la niña, Rose mintió a quienes preguntaban por su paradero, alegando que se había ido a vivir con su madre, Rena. Cuando Fred salió de la cárcel, se encargó de ocultar el crimen. Enterró el cuerpo desnudo de Charmaine en el patio trasero del apartamento, justo cerca de la puerta. Años más tarde, la autopsia revelaría detalles espeluznantes. El cadáver había sido cercenado a la altura de la cadera, y varios huesos estaban ausentes. La rótula, los dedos de manos y pies, la muñeca, entre otros más que no fueron encontrados con el resto del esqueleto. Una evidencia silenciosa pero perturbadora que hablaba del horror que había vivido la niña en sus últimos momentos.
A pesar de la distancia, Rena mantenía un contacto esporádico con sus hijas. En una de esas ocasiones, decidió visitar a la familia de Fred para preguntar por el bienestar de las niñas, pero lo que parecía una visita inofensiva se convirtió en una trampa mortal. Fred vio en ese encuentro la oportunidad perfecta para deshacerse de ella definitivamente. Se cree que fue asesinada por estrangulamiento. Cuando su cuerpo fue finalmente descubierto, los investigadores encontraron que había sido brutalmente desmembrado, metido en bolsas de plástico y enterrado cerca de un grupo de árboles. En enero de 1972, sin testigos ni ceremonia pública, Fred y Rose West contrajeron matrimonio. Ella estaba embarazada nuevamente y en junio de ese mismo año dio a luz a su segunda hija, a la que llamaron Mae. Poco después, se instalaron definitivamente en el número 25 de Cromwell Street. La casa les encantaba. Al principio la alquilaron, pero con el tiempo lograron comprarla, y para hacer frente a los gastos, comenzaron a alquilar algunas habitaciones en la planta superior a inquilinos. Fue en ese entorno donde comenzó una nueva y perturbadora etapa en sus vidas. Rose empezó a ejercer la prostitución desde su propia casa. Fred no solo le conseguía clientes, sino que también participaba activamente. A menudo espiaba los encuentros a través de agujeros estratégicamente ubicados en las paredes. Pero su actividad sexual no se limitaba al trabajo. Rose también mantenía relaciones con varios inquilinos, tanto hombres como mujeres, y se jactaba abiertamente de que nadie, sin importar su género, podía satisfacerla por completo. Particularmente inquietantes eran sus encuentros con mujeres. A medida que la relación avanzaba, Rose aumentaba gradualmente el nivel de violencia, incluyendo actos como asfixia. Si la víctima mostraba resistencia, miedo o dolor, la reacción de Rose no era de empatía, sino de excitación. En esos momentos, solía lanzar la siguiente frase: ¿acaso no eres lo suficientemente mujer para aguantar? La habitación que usaba para la prostitución era conocida en toda la casa como la habitación de Mandy, ya que ese era el nombre de pila que usaba cuando estaba con sus clientes. Una luz roja sobresalía de la puerta para avisar a los chicos que no podían entrar porque su madre estaba muy ocupada. Bill, el padre de Rose, había llegado a tolerar el matrimonio y a desarrollar un respeto a regañadientes por Fred, además de que visitaba Cromwell Street para solicitar los servicios de su hija. Por otro lado, ella quedaba embarazada con mucha frecuencia. Terminaría teniendo 8 hijos propios: Heather, Stephen, May, Louise, Barry, Tara, Rosemary Jr. y Luciana. Se dice que 3 de ellos fueron con sus clientes, pero aún así, Fred los tomó como suyos. La relación con sus hijos nunca fue la mejor. Rara vez se les permitía socializar fuera del hogar. Debían seguir las estrictas normas. Si no lo hacían, recibían severos castigos físicos. En octubre de 1972, una noche en un camino rural, los West recogieron a Caroline Owens, una joven de 17 años que hacía autostop. Al enterarse de que buscaba trabajo, le ofrecieron empleo como niñera para sus hijos y ella aceptó. Días después, Caroline se mudó con la pareja y al notar el constante flujo de hombres que visitaban la casa, preguntó al respecto y Rose le explicó que trabajaba como masajista. Sin embargo, con el tiempo, Owens se convirtió en el blanco de los abiertos y perturbadores avances sexuales de los West. La perversa pareja intentó seducirla, pero ella rechazó formar parte de sus actos. Unas semanas más tarde, profundamente incómoda por la situación, decidió renunciar. Ella pensó que todo había terminado, pero no fue así. Los West, sabiendo que Caroline Owens solía hacer autostop, idearon un plan para secuestrarla y satisfacer sus deseos compartidos. Se acercaron a ella con una disculpa por su comportamiento anterior y le ofrecieron llevarla a casa. En un principio, Owens creyó en la aparente sinceridad de sus palabras y aceptó subir al vehículo. Sin embargo, durante el trayecto, la situación tomó un giro inquietante. Rose comenzó a acariciar a Caroline de forma inapropiada, lo que la hizo sentirse profundamente incómoda. De inmediato, Owens comenzó a protestar, sin saber que su rechazo no detendría lo que estaba por suceder. Fred detuvo el coche bruscamente y golpeó a Owens hasta dejarla inconsciente. Al llegar a la casa de Cromwell Street, le ofrecieron una taza de té adulterada con drogas. Luego la amordazaron y la sometieron a una prolongada agresión sexual por parte de ambos. A la mañana siguiente, mientras uno de los hijos de la pareja se acercaba a la habitación donde Owens estaba retenida, sus gritos alertaron a Fred. Como represalia, la amenazó con encerrarla en el sótano y permitir que sus amigos abusaran de ella, advirtiendo que luego enterraría su cuerpo bajo los adoquines de Gloucester. En un giro cínico, Fred y Rose incluso le preguntaron si estaría dispuesta a volver a trabajar como niñera. Owens, viendo una posible oportunidad de escapar, fingió aceptar.
Más tarde ese mismo día, mientras acompañaba a Rose a una lavandería, logró escapar del lugar. Al llegar a su casa seguía demasiado avergonzada para contar lo que había vivido, pero su madre notó las ronchas, los moretones y el profundo estado de alteración en el que se encontraba. Al confrontarla, Caroline rompió en llanto y le reveló toda la terrible experiencia. Su madre no dudó ni un instante y denunció de inmediato el caso a la policía. El caso llegó a los tribunales en enero de 1973. Fred y Rose West fueron arrestados y acusados de agresión, lesiones corporales y abuso. Pero para entonces, Caroline Owens había decidido que no podía soportar la traumática experiencia de testificar en juicio. A pesar de la gravedad de los hechos, la pareja aceptó declararse culpable únicamente del cargo de causar lesiones corporales. La sentencia fue sorprendentemente leve. Cada uno recibió una multa y quedaron en libertad. Después de eso, la pareja no se detuvo. Buscaban a sus víctimas en las paradas de buses a las afueras de Gloucester. Pero si algo tenían claro, era que no volverían a cometer el error de dejar viva a una víctima. Una vez que lograban que una joven subiera a su auto, la secuestraban y la llevaban a su casa, donde la sometían a torturas de infinitas maneras y terminaban por asesinarla una vez que habían saciado su perverso apetito. Carol Cooper tenía 15 años, Lucy Partington 21, una en junio y la otra en diciembre. Ambas fueron secuestradas por los West mientras esperaban en la parada del bus. También fueron víctimas Juanita Mott, Shirley Robinson, Alison Chambers, Linda Goff, Therese Siegenthaler y Shirley Hubbard. Algunas habían rentado habitaciones en la casa, otras habían trabajado como niñeras de sus hijos. Todas eran muy jóvenes, todas tuvieron el mismo final. Después de brutales ataques sexuales, Fred y Rose las asesinaron, desmembraron y enterraron en el sótano de 25 Cromwell Street. Mientras todo esto ocurría, los hijos de los West eran testigos silenciosos del horror que se vivía dentro del hogar. No podían ignorar lo que sucedía entre las paredes de Cromwell Street. La broma que solían repetir entre ellos era que si se portaban mal, acabarían enterrados bajo el piso del patio. Tras la huida de Marie, quien escapó luego de recibir una brutal paliza por parte de Rose, después de haber sido dada de alta del hospital donde fue tratada por un embarazo ectópico, producto de los abusos constantes de su padre, Fred centró sus atenciones incestuosas en sus otras hijas, Heather y Mae West. Heather comenzó a quejarse con algunos amigos sobre el abuso que sufría junto a sus hermanos. Varios de ellos notaron marcas evidentes en su cuerpo, ronchas, hematomas en brazos, piernas y torso, todos en diferentes etapas de curación. Al principio, Heather intentó justificarlos diciendo que eran resultado de peleas con sus hermanos, pero finalmente le confesó a una amiga cercana que esas heridas se las habían provocado sus propios padres. No pasó mucho tiempo antes de que Fred y Rose se enteraran de que Heather había revelado aspectos íntimos y oscuros de su vida familiar. Poco después, tras asistir a clases como de costumbre, Heather desapareció. Nadie volvió a verla. Curiosamente, sus padres nunca reportaron su desaparición. Cuando amigos y familiares comenzaron a preguntar por ella, respondieron que había conseguido trabajo en un centro vacacional en Devon. En mayo de 1992, Fred West se grabó abusando de una de sus hijas, de apenas 13 años. La niña, decidida a no guardar más silencio, comenzó a hablar. Primero se lo contó a sus hermanos y luego a una compañera de la escuela. Les relató con detalles los abusos de su padre, las conductas inapropiadas de su madre con otros hombres y los constantes golpes que sufrían todos en el hogar. La amiga, horrorizada, compartió la historia con sus padres y el 4 de agosto la madre de la joven denunció el caso ante la policía. Apenas 2 días después, el 6 de agosto, Fred fue arrestado, acusado de agredir sexualmente a su hija. Rose también fue detenida, señalada por crueldad infantil. Como medida preventiva, el Estado les retiró la custodia de sus hijos, quienes fueron ubicados temporalmente en hogares sustitutos. Sin embargo, en junio de 1993, el caso se estancó. La menor abusada, junto con otros 2 testigos clave, se negaron a declarar contra Fred. El miedo era demasiado. Sabían bien lo que arriesgaban si hablaban. Fue a raíz de esta frustración judicial que surgió una inquietud entre las autoridades. ¿Qué había pasado con Heather, la hija mayor de los West, de quien no se sabía nada desde hacía tiempo? Aunque los West fueron absueltos de todos los cargos, la policía continuó investigando la desaparición de Heather y al rastrear la historia de Fred, se descubrió que, aunque Rena y Charmaine también habían desaparecido, nunca se había presentado una denuncia por ninguna de ellas. Fue entonces cuando las autoridades solicitaron con éxito una orden de registro del número 25 de Cromwell Street.
El equipo de búsqueda llegó finalmente a la casa de los West. A medida que avanzaban las excavaciones en la propiedad, los investigadores comenzaron a descubrir restos humanos, uno tras otro. Los hallazgos confirmaban lo que muchos temían. Fred y Rose West no solo eran abusadores, sino asesinos despiadados. Ambos fueron arrestados en febrero de 1994. Durante el proceso judicial, Rose negó cualquier participación en los asesinatos. Afirmó que Fred había actuado solo y sostuvo su versión con la excusa de que habían hecho un pacto. Él asumiría toda la responsabilidad para dejarla en libertad y permitirle seguir cuidando a sus hijos. A pesar de su insistencia en desconocer las atrocidades cometidas por su esposo, las pruebas circunstanciales acumuladas en su contra fueron suficientes para procesarla. Fred y Rose comparecieron ante el Tribunal de Magistrados en Gloucester y fueron puestos en prisión preventiva. Durante los meses siguientes, Fred, recluido en la prisión de Birmingham, cayó en una profunda depresión. Esta se intensificó tras el rechazo de Rose, quien se negó a contestar las cartas que él le enviaba desde su celda. El 1 de enero de 1995, Fred West se quitó la vida. Se ahorcó usando una cuerda improvisada hecha con una manta. En su celda se encontró una nota acompañada de un dibujo de una lápida, la cual contenía un mensaje que decía: en memoria de Fred West, descansa en paz donde ninguna sombra cae. En perfecta paz espera a Rose, su esposa. En octubre de 1995, Rose West fue finalmente llevada a juicio. El jurado no tardó en alcanzar un veredicto unánime. Ella era culpable. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A pesar de sus persistentes intentos por convencer al tribunal, nunca se le otorgó la oportunidad de obtenerla y fue transferida a la prisión Low Newton en el condado de Durham. La casa de los West en Cromwell Street fue demolida en octubre de 1996 y se destruyeron todos los escombros para disuadir a los posibles buscadores de recuerdos. Posteriormente, el sitio se convirtió en un sendero público. Desde entonces, a sus casi 72 años, se dice que Rose en prisión es respetada por su don de mando. Aseguran que manipula con facilidad a los guardias, la dejan bañarse cuando quiere y fumar sin restricciones. A veces, el mal no se esconde en callejones oscuros ni en rostros extraños, sino en quien menos imaginas. Si este video te atrapó, suscríbete, activa la campanita y abre otra caja. Te invito a descubrir el caso del asesino BTK, una historia que demuestra que en ocasiones el monstruo no viene de fuera, viene desde dentro. Dale clic al video que te dejo en pantalla y sumérgete en otra mente oscura que logró engañar a todos durante décadas.